¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso con nuestro curso de CSS. Hoy en este episodio vamos a ver los temas de tipos de elementos, un tema sumamente importante, el cual vamos a entrar rápidamente en acción. Bien, lo primero que vamos a hacer es borrar todo lo que hicimos anteriormente y nos vamos a quedar simplemente con la parte del body vacío, ¿ok? Y también en los estilos CSS vamos a hacer lo mismo, vamos a borrar prácticamente todo y salvo nos vamos a quedar con el body para mantener este color de fondo. Ok. Bien, nos vamos a HTML porque los tipos de elementos básicamente vamos a poder diferenciarlo mediante las etiquetas de esta tecnología HTML. Y de hecho acá vamos a trabajar con H1. Vamos a darle un nombre. ¿Qué te parece? Curso de CSS básico. Ok, perfecto. Vamos a traer una segunda etiqueta H2, el cual vamos a llamarle como el título de hoy, que es tipos de elementos. Perfecto. Y para finalizar esta primera parte, un párrafo el cual voy a rellenarlo con texto falso. Control S y ahí lo tienes. Bien, básicamente nosotros al un inicio pensamos que al usar simplemente HTML cada uno de estos elementos tienen esa forma, que comienzan acá y termina acá. Pero recuerda que en los anteriores ejemplos que hemos tuvido en el largo de este pequeño curso de CSS, en muchos de los ejemplos, y de hecho es la primera propiedad que hemos visto, que es el de fondo, background, ya que gracias a este background podemos saber de dónde a dónde comienza o finaliza cada una de estas etiquetas. Por tanto, este tema es sumamente importante. Para eso entonces nos venimos acá y para que notes la diferencia entre usar HTML y CSS otorgando un fondo, vamos a trabajar primeramente con H1 y de hecho, ¿por qué no con los tres? Nos venimos acá, vamos a darle una clase y el nombre que voy a otorgarle a esta clase es tipo bloque. Más adelante les vamos a decir por qué. Vamos a seleccionar todo esto, lo copiamos con un control C y vamos a pegarlo precisamente tanto en la etiqueta H2 y también en el de párrafo. Control S para guardar esos cambios. No olvides siempre actualizar los cambios y además en la parte del body simplemente llamamos a la clase punto tipo bloque. Entre las propiedades de esta clase vamos a darle como de costumbre un fondo background para saber de dónde a dónde podemos otorgar ciertas condiciones, ok. Background de color red, punto y coma. Vamos a cambiar el color del texto a blanco, white, punto y coma, y también vamos a aumentar el tamaño del texto con font size de 20 píxeles, uno mayor 35, punto y coma, control S. Ahí lo tienes. Básicamente a un inicio con simplemente HTML recuerda que pensábamos que comenzaba aquí y terminaba acá, pero al aplicar un fondo en CSS sabemos que no es así, que como te diste cuenta, básicamente en CSS todo es caja. Todos tienen esta forma rectangular. ¿Ok? Y hasta el momento es así. Y por más que expanda mi navegador, tiene esa forma. A este tipo de elementos que tienen esta característica, vamos a llamarle precisamente de tipo bloque, en los cuales encontramos las etiquetas H1, H2, párrafo y algunas más que vamos a detallar al final de este episodio. Pero por el momento recuerda que estos elementos de tipo bloque tienen un alto y un ancho, pero estos elementos, tanto en su anchura y en su altura, podemos modificarlo, por más que se note de esta manera, que parece que el ancho no tiene un fin, y es así, por defecto el ancho se expande por todo el navegador. Bien, un detalle también muy importante sobre los elementos de tipo bloque, que cada uno de los elementos se ponen por debajo, uno encima de otro o uno debajo de otro. Una de las características de los elementos de tipo bloque. No son los únicos, de hecho mira, acá dentro de las propiedades de tipo bloque yo puedo limitar, como ya te mencioné, el alto y la anchura sin ningún problema. Vamos a trabajar con width y vamos a otorgarle 800 píxeles, punto y coma, control S, y como has debido notar tiene esa dimensión porque obviamente acá estoy dejando un valor definido, 800 píxeles, ok, y eso no quiere decir que precisamente este elemento se ponga acá y este más allá
¿ok? Eso no va a funcionar con los elementos de tipo bloque de esta manera. Siempre mantienen ese tipo de orden, ¿ok? Pero no son los únicos. Hay otros que se les conoce con el nombre de elementos de tipo línea. Entre ellos podemos encontrar los elementos de tipo span, este tipo de etiqueta. Acá simplemente yo voy a poner, no sé, curso, por poner una referencia. De hecho, acá también vamos a darle una clase y vamos a depositar el tipo de elemento, que es de tipo línea. Control S y ahí lo tienes. Vamos a darle propiedades. Vamos a otorgar ahora algunas propiedades, como el fondo, background, que sea de color verde, green, punto y coma. Vamos a cambiar el color de texto a blanco, white. Y también vamos a aumentar el tamaño de texto, font size, esta vez de 60 píxeles, punto y coma. Ahora sí, control S. Y a simple vista podemos notar una diferencia entre los elementos de tipo bloque y los elementos de tipo línea representados en esta forma. Acá ya tenemos un valor definido de los elementos, los cuales por defecto también no vamos a poder modificar tanto la altura como la anchura. Un detalle muy importante sobre los elementos de tipo línea, a diferencia de estos elementos. Y mira, cuando expando el navegador, obviamente mantiene una distancia. Acá mantiene porque acá yo tengo un width de 800, pero en este caso ya por defecto comienza acá y termina en este punto. Pero la característica más importante sobre este tipo de elemento es la siguiente. Nos vamos a venir acá. Esta vez voy a traer otra etiqueta, uno de enlace que sería A. Lo voy a hacer de esta manera. Y vamos a ponerle simplemente como referencia información. Simplemente eso, no voy a presionar todavía control S para que noten lo que voy a hacer. Nos venimos acá. Como no tiene una clase, simplemente llamo a la etiqueta. Vamos a poner casi las mismas propiedades. De hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar precisamente en la etiqueta A. Vamos a cambiar el color para diferenciarlo por violeta. Acá también que sea de color negro, black. Ahora sí, miren, voy a presionar control S en estilos. No pasa nada porque acá no he hecho el cambio. Entonces selecciono el documento HTML, presiono ahora sí control S y ahí lo tienes. Los elementos de tipo línea se ajustan precisamente a los elementos del navegador. ¿Ok? Generalmente estos elementos se ponen uno al lado del otro. ¿Ok? Básicamente este es el estilo que usamos para construir menús. Pero por el momento estamos muy lejos de eso. Pero noten la diferencia entre los elementos de tipo bloque que están uno encima de otro. Pero acá los elementos de tipo línea se pueden acomodar donde pueden. ¿Ok? Y eso es una característica esencial de los elementos de tipo línea. Otra de las características también de los elementos de tipo línea es, como ya te mencioné, no puedo distinguir el ancho y el alto. Porque miren, acá yo voy a poner un ancho de width. Imaginemos de 700 píxeles. Un tamaño considerable. Control S y no pasa nada. Okay, entonces esta propiedad no funciona de esta manera. De hecho, los elementos de tipo bloque, sabiendo lo que vimos en nuestro anterior episodio, miren acá los elementos de este tipo. Yo voy a poner un padding. Ok, algo que se note de 35 píxeles. Punto y coma. Control S. Y ahí lo tienes. Mantienen y además no están uno encima de otro, sino que tienen una distancia definida. Pero ¿qué pasa si aplico lo mismo en los elementos de tipo línea? Voy a otorgarle un padding. ¿Y qué te parece si el padding lo pongo de un valor más alto? 30 píxeles. Punto y coma, control S. Ahí está. Se puede aplicar. En algunas condiciones está funcionando cuando yo aplico, miren, en este caso en la etiqueta A, en información. Vengo acá, voy a hacer lo mismo, voy a otorgar un padding de 30 píxeles también para curso, que es el tipo de línea que es el span. Control S. Y también se va acomodando. Cumple la función que te mencioné. Se ajusta al contenedor o en este caso al navegador. Bien, pero hay un detalle muy importante sobre este punto. ¿Qué pasa si el elemento tipo línea que es curso, yo voy a cambiarle por el valor de 100 píxeles? Control S. Obviamente entre elementos de tipo línea mantienen una distancia, pero entre un elemento de tipo bloque y un elemento de tipo línea vemos acá que precisamente no cumple, no hay una distancia que marque esa separación.
Ok, entonces básicamente tenemos que aprender a manejar cada uno de estos objetos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a dejar esto en el valor de 30 píxeles, o mejor dicho 20, control S para no tener ningún problema. Mejor lo dejo en 30. Ok, bien, vamos a continuar con la parte de tipo bloque, los elementos de este tipo. Bien, vamos a venirnos a este punto debajo del padding. Y lo que yo voy a hacer es que por defecto estos elementos manejan una propiedad que se llama display, que en este caso al ser bloque lo vamos a conocer con la palabra block, punto y coma, y si presiono control S no pasa nada. Ok, no pasa nada porque por defecto tienen este nombre, esta propiedad, display block. De la misma manera los elementos de tipo línea. Acá si yo pongo display, tiene por defecto la propiedad inline, que quiere decir en línea. Control S y también no pasa nada en este tipo de elementos. Eso quiere decir que estas propiedades cuando lo aplicamos en un elemento bloque básicamente no funcionan. De la misma manera los elementos de tipo línea, si pongo inline no pasa nada porque por defecto tienen esa propiedad. Entonces acá lo que yo necesito es para que funcione con la misma modalidad de elemento uno al lado de otro, en los elementos de tipo bloque yo voy a hacer lo siguiente. Puedo escribir inline, punto y coma, control S. Tenemos un pequeño error acá. Vemos que los elementos se han acoplado. Si expando un poco mi navegador, ahí lo tienes uno al lado del otro y como su propiedad básicamente es que ocupen todo el espacio que puedan, se acomodan de esa manera. ¿Por qué? Porque estos elementos de tipo en línea, recuerda, no puedo controlar tanto la altura como la anchura. Es por eso que lo vemos de esta manera. Entonces, ¿cómo trabajamos los elementos de bloque para que se pongan uno al lado de otro? De la siguiente manera. Yo necesito decirle al display que sean de tipo inline block, que sean bloque pero en línea. ¿Ok? Un detalle muy importante. Ahora sí, miren, presiono control S. Parece que todo está normal, pero al expandir el navegador se acomodan. En este caso se han podido acomodar este y este elemento porque precisamente este último bloque no entra en este espacio. Y recuerda que el detalle está en que los elementos de este tipo deben ajustarse al navegador. ¿Ok? Muy importante ese punto. Para que entiendas mejor, acá en HTML voy a expandir un poquito más acá. Para terminar este episodio, yo voy a trabajar con un H2. Ok, voy a poner simplemente inicio. Ingresamos otro H2 y vamos a poner, no sé, título, por poner algunos ejemplos. Nos venimos a este punto, vamos a ponerle una clase, simplemente uno. Y acá también, H2, clase, class 2. Bien, sabemos, miren acá lo tenemos, que estos elementos son de tipo bloque, que esa es su característica. Ahora ya en CSS vamos a otorgarle algunas propiedades. En este caso vamos a poner un color de fondo que te parece blue. Ok, punto y coma. Vamos a cambiar el color de texto a blanco para que se pueda ver. Y también vamos a aumentar el tamaño de texto con font size. Una herramienta muy importante que se note de la misma manera, de 40 píxeles. Ok, punto y coma. Y también, bueno, por el momento vamos a hacer eso. Presiono control S, ahí lo tienes. Vamos a copiar todo esto, control C, lo vamos a pegar acá. Vamos a cambiar este elemento, esta clase, por el de 2 para llamar a esta etiqueta. Control S, ahí lo tienes. Vamos a cambiar de color, ¿qué te parece a yellow? Y también el color de texto, lo preferente es que lo mantengamos en negro. Control S y ahí está. Los elementos que por defecto, recuerda que los elementos de bloque se expanden en todo lo ancho y también están uno debajo de otro. Ahora, comprendiendo lo que vimos con inline block en esta parte, vamos a aplicarlo precisamente a estas dos etiquetas, ¿ok? Entonces nos vamos a venir acá a la etiqueta de la clase 1 y lo que voy a hacer es otorgarle un ancho. Width, ¿qué te parece de 300 píxeles? De la misma manera lo vamos a hacer acá.
vamos a otorgarle un width de 300 píxeles. Muy bien, estos elementos aún los tengo de manera de bloque, por eso están uno debajo del otro. Simplemente hemos reducido el tamaño del ancho. Para hacerlo mejor, en la parte del width yo voy a cambiar su propiedad, en este caso con el display. Con display yo voy a cambiarlo a inline block, punto y coma, y si presiono control S no pasa nada. ¿Por qué? Porque este elemento aún sigue siendo bloque. Al ser un elemento bloque, lo que tengo acá mantiene esa misma propiedad, tiene que estar por debajo. Entonces esta misma cualidad lo debe tener precisamente en la clase 2, inline block. Si presiono control S, ahí lo tienes. Acá simplemente yo podría decirle un margin, más que todo right, de 20 píxeles. Control S y ahí lo tienes, precisamente diferenciado. De hecho, acá para que lo notes, yo podría decirle un border de 3 píxeles y del color que te parece rojo para que lo puedas ver, de carácter sólido. Control S, ahí está. Ok, posiblemente ya adentro vamos a trabajar en acomodar el texto como yo vea conveniente. Eso dependerá mucho de vos. De hecho, también lo podríamos hacer. Y ya para terminar, ¿por qué no le decimos que tenga un text align center? Punto y coma, control S. Y lo mismo vamos a aplicar acá para 2. Text align center. Punto y coma, control S. Y bien, de esta manera entonces hemos conocido los tipos de elementos, los elementos de tipo bloque y los elementos de tipo línea. Espero que esta parte haya quedado claro. A eso hay que aumentarle algo que vamos a conocer con el nombre de flotante y otras características que a medida que van pasando los años va cambiando de forma o estilo de manipular los elementos dentro de un navegador. Pero la base sería esta, conocer qué elementos son de tipo bloque y qué son los elementos de tipo línea. En este ejemplo hemos visto algunos, pero ya al terminar este episodio vamos a ver algunas de las etiquetas donde vamos a poder diferenciar tanto los elementos de tipo bloque y los elementos de tipo línea. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de tu curso de CSS.